Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y hoy día vamos a estudiar el versículo, vamos a exponer el versículo 29 y 30. La semana pasada o hace 2 semanas hemos expuesto el versículo 28 y hoy día vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. El título del sermón es Una salvación que no podemos perder, parte 2. Estamos en una serie en la epístola a los Romanos, la cual la he titulado esta sección en el capítulo 8 de Romanos, Una salvación que no podemos perder, una salvación imposible de perder. Y es lo que hemos estado viendo desde la semana pasada, desde hace 2 semanas en el versículo 28. Así que les ruego que puedan abrir sus Biblias. Romanos 8, versículo 29 y 30 es el pasaje del día de hoy, pero como siempre vamos a hacer una oración antes de comenzar el sermón. Te agradecemos, Señor, esta mañana, como todos los domingos, Dios mío, te agradecemos por el tiempo que tú nos das de comunión como tu iglesia, Señor, de poder elevar nuestras voces, Señor, y alabarte por el Evangelio, por tu gracia, por quién eres tú, qué es lo que has hecho por nosotros, Señor. Te rogamos de que tú nos ayudes en este tiempo ahora a entender el pasaje que tenemos enfrente, Señor. Ayúdanos a entender realmente cuán grande es tu gracia, cómo tu gracia realmente es mayor, Señor, que todos nuestros pecados, que toda nuestra maldad, que el sacrificio de Cristo realmente es suficiente para salvarnos para toda la eternidad, Señor. Y te agradecemos, Dios mío, y te ruego de que tú puedas ayudarnos a entender, de que tú nos ayudes a entender, Señor, y me ayudes a exponer este pasaje de manera clara y profunda en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces voy a dar lectura, hermanos, Romanos 8, versículo 29 y 30. La palabra de Dios dice esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, hermanos, como les he adelantado hace 2 semanas, estamos en el capítulo 8 de Romanos tocando ciertas doctrinas, las cuales son muy controversiales y sumamente rechazadas o incluso ignoradas en la mayoría de las iglesias, podría decir. Lamentablemente, la mayoría de nuestras iglesias alrededor siguen una doctrina que se conoce en teología como una doctrina arminiana. Una doctrina la cual niega que Dios sea soberano, niega de que Jesucristo realmente haya venido por un pueblo a salvarlo eternamente. Una doctrina que lamentablemente, por más de que muchos de sus expositores no se den cuenta, afecta el corazón del Evangelio. Pero es una doctrina claramente explicada, claramente expresada en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, como vamos a ver el día de hoy, como en el Nuevo Testamento de manera explícita, el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo es de que la salvación que Cristo nos regala, la salvación que Cristo nos otorga, es una salvación que no podemos perder. Un cristiano no puede perder su salvación porque nuestra salvación no depende de nosotros. Y es lo que hemos estado viendo una y otra vez en la epístola a los Romanos. Y Pablo, probablemente en este capítulo 8 de Romanos, uno de los capítulos más importantes, va a llegar a la cúspide de su enseñanza respecto al Evangelio, al mostrarnos de que el Evangelio no comienza en nosotros, comienza en la eternidad y va a terminar en la eternidad. Y es lo que Pablo quiere mostrarnos en este pasaje. Y ya nos ha estado mostrando antes esto, pero de alguna manera va a ser de una forma más explícita en este pasaje que Pablo nos va a mostrar de que esta salvación comienza en la eternidad y va a terminar en la eternidad. En otras palabras, no va a tener fin, nunca. Cristo nos salva porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y Él ha muerto para que seamos salvos por siempre. Esa es una salvación que nosotros no podemos perder. Pero lamentablemente, como dije, mucha gente en nuestra época no entiende esto, incluso se opone a este tipo de doctrinas, creen que si predicamos estas doctrinas la iglesia va a vivir en pecado, creen que si predicamos estas doctrinas no estamos siendo fieles a la palabra, pero es completamente lo contrario. Si la salvación, hermanos, se perdiera, la salvación entonces no sería por gracia, sería por obras. Y esto es algo que ya hemos visto en Romanos capítulo 4, que es algo imposible. La salvación nunca puede ser otorgada a alguien por causa de sus obras. La salvación cristiana, la salvación al Evangelio que se nos predica en la Escritura, no está basado en nuestros méritos, en nuestros logros. Está basado solamente en los méritos y en los logros y en la justicia de otro, Cristo.
Y si la salvación se pierde, lamentablemente la gente que cree en ese tipo de doctrinas, al mismo tiempo está creyendo de que la salvación es por obras. La salvación es por obras. Porque si resulta de que yo puedo creer en Jesucristo, pero depende cómo me porte en este mundo, Dios me va a dejar entrar al cielo o no, entonces la salvación depende de mí, ya no de Cristo. Y eso lamentablemente es algo que creen muchas personas en nuestra época. Si la salvación se perdiera, entonces la salvación sería por obras, no sería por gracia. Si la salvación, hermanos, se pudiera perder, la muerte de Cristo habría sido en vano. La muerte de Cristo realmente no tendría el valor, no sería lo bella y lo preciosa como nosotros la encontramos en la Escritura. La muerte de Cristo realmente habría sido en vano y Dios sería alguien en quien no podemos confiar. Porque Él pudo haber prometido de que aquellos que creen en su Hijo no se perderán y tendrán la vida eterna, pero resulta que en el camino algunos de los que creyeron en Cristo terminan perdiéndose. Entonces Dios sería un Dios en el cual no podemos confiar. Incluso podría ser un Dios que nos miente. Pero Dios no miente. Es imposible para Dios mentir, va a decir el autor de Hebreos. Es imposible que Dios mienta, va a decir Pablo en su epístola a Tito. Y esta doctrina, hermanos, es una de las doctrinas fundamentales. Es más, si fallamos en entender la doctrina que estamos expresando ahora, que estamos exponiendo en este capítulo 8 de Romanos, probablemente fallamos en entender el Evangelio y esto nos va a guiar a un montón de errores. Error tras error son los que vamos a caer si no entendemos realmente esta doctrina, que en teología se la conoce como la perseverancia de los santos, o como comúnmente se le dice que el cristiano, como es la salvación que nunca se puede perder, salvo siempre salvo, dicen algunos. Y sí, esa es la realidad. La Biblia nos expresa esta doctrina de manera explícita y directa y sin diluirla. Y muchos no entienden y no aceptan. Es más, he escuchado de algunos pastores de que cuando están exponiendo la Biblia se saltan estos capítulos. Se saltan el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 11 de Romanos. Porque no quieren hablar de estas doctrinas. No quieren hablar acerca de que la salvación no se pierde. ¿Y por qué no quieren hablar de eso? Por algunas cosas que hoy día vamos a mencionar. De que la salvación no se pierde. Escucha bien por qué. Porque Dios está predestinado para ser salvo. Es por eso que la salvación no se puede perder y es algo de lo que hoy día vamos a mencionar y vamos a explicar a lo que Pablo se refiere respecto a este tema de la predestinación y de la elección. Estas son doctrinas que están completamente unidas, íntimamente unidas, no se las puede separar. Yo no puedo perder mi salvación porque Dios me ha predestinado para que sea salvo. Él me ha elegido para que sea salvo. Y si Él predestina algo, eso se va a cumplir sí o sí. Si Él elige a alguien, es imposible que Dios pierda a alguno de los cuales Él mismo ha elegido. Y de esto se trata el Evangelio. Cristo viniendo a morir por aquellos que Dios ha amado desde toda la eternidad. Aquellos que Dios ha conocido y ha predestinado desde antes de la fundación de este mundo, como vamos a ver más adelante. Ahora, a muchos no les gusta esta doctrina y hace una semana aproximadamente, al visitar a una familia, me comentaron esto. De que a mucha gente le cuesta entender el tema de la elección, por ejemplo. Y les parece que es injusto y dicen, yo no creo que Dios escoja. No me parece que realmente sea algo bueno. No me parece una buena doctrina esto de que Dios escoja y nos predestine para ser salvos. Es lo que vamos a ver hoy día. Pero hermano, déjame ponerte esto desde el principio, ¿sí? Y probablemente hay personas acá que están lidiando con estas doctrinas, la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación, y quizás no les parecen justas, y quizás no les parecen doctrinas que realmente hagan más bello el Evangelio, pero déjame mostrarte que realmente hacen más bello el Evangelio. Déjame preguntarte esto. ¿Qué te haría sentir más amado y qué te motivaría más a honrar y a glorificar el nombre de Dios? Escucha, te voy a dar dos posibilidades. Y tú dime, ¿qué es lo que te haría amar más a Dios y honrar más a Dios? Imagínate un Dios, y voy a decir un Dios, porque ese no es el Dios de la Biblia. Un Dios que manda a su único hijo a morir en este mundo. Y Él manda a su hijo a morir en este mundo, y Él después dice, ojalá alguien se salve. Ojalá Carlos llegue a la salvación. Ojalá Josué llegue a la salvación. Ojalá Naomi llegue a la salvación. Ojalá lleguen. Ojalá que crean en mi hijo.
Ese es el Dios en el que muchos creen. De que Dios ha mandado a su Hijo y después Él levanta las manos y dice, ojalá alguien llegue, ojalá alguien se salve, ojalá alguien quiera la muerte de mi Hijo. Ahora, escucha, ¿eso realmente te haría amar a Dios? El enterarte de que Él mandó a su Hijo y de repente te mira desde el cielo y dice, a ver, ojalá José se salve, ojalá llegue. ¿O qué te haría sentir realmente el amor de Dios y te daría ganas de glorificarlo? El saber de que Dios manda a su Hijo a morir por nosotros a este mundo. Y Él dice específicamente, lo voy a mandar por José, por Naomi, por Álvaro, por Josué, y tú puedes poner tu nombre. Y voy a mandarlo específicamente para salvarlo a Él. ¿Por qué? Porque lo he amado desde antes de la fundación del mundo. Yo ya lo tenía en mi mente. Yo ya tenía en mi mente a Álvaro y dije, yo lo voy a salvar, sí o sí. Y voy a mandar a mi hijo no para que ojalá se salve, sino para salvarlo, sí o sí. ¿Qué es lo que realmente te haría sentir amado? Saber de que Dios dijo al mirarte, ojalá te salves, o que Dios dijo, he mandado a mi hijo específicamente para salvarte a ti. Y en su momento te voy a llamar y nunca jamás te voy a abandonar. Esta doctrina, hermanos, realmente embellece el Evangelio. Nos hace comprender cuán grande es la misericordia de Dios, cuán grande es su amor, cuán grande es su soberanía, cuán grande es su gracia, cuán grande es su gracia. Una vez escuchaba a un hermano en una reunión de líderes cristianos, supuestamente, y este hermano se oponía a toda costa contra esta doctrina. Y para él el Evangelio, él decía, el Evangelio es como esto. El Evangelio, imagínate que es Dios en la plaza principal de una ciudad, ¿sí? En la plaza principal de una ciudad con un regalo, esperando a ver que alguien venga a recibir ese regalo. Y ese es Dios, decía este hermano. No, ese no es Dios. Dios sí tiene un regalo, pero Él te hace nacer, te predestina desde antes de que nazcas. Te hace nacer en este mundo. Él te trae hacia ese regalo. Él hace que extiendas tus manos para recibir ese regalo. Y una vez que lo recibes gracias a Él, solo por gracia, Él te abraza para que nunca puedas perder ese regalo. Ese es Dios. Ese es el Evangelio que la Biblia nos presenta. Y esto, hermanos, es porque nuestra salvación no comienza con nosotros. Nuestra salvación, y algunos de ustedes podrían pensar, mi salvación comenzó cuando yo puse mi fe en Cristo. Temporalmente sí, puede ser. Llegaste a ser salvo el momento que pusiste tu fe en Cristo. Pero tu salvación realmente, Pablo nos va a decir ahora, comenzando el versículo 29, no comienza en nosotros, no comienza en nuestra mente, no comienza en una idea del hombre, sino nuestra salvación comienza en la eternidad. Y es por lo tanto que va a terminar en la eternidad. Escucha cómo Pablo va a comenzar el versículo 29. Porque a los que antes conoció, va a decir Pablo, nuestra salvación no comienza con nosotros, sino con Dios. Y ahora aquí debo recalcar algo en este pasaje y en el pasaje que vamos a estudiar la próxima semana. Les animo, hermanos, a ustedes mismos leer este pasaje y ver cuántas veces se dice de que nosotros hacemos algo. Cuántas veces desde el versículo 29 se dice de que nosotros somos los que hacemos algo. ¿Y cuántas veces se dice de que Dios es el que justifica, Dios es el que elige, Dios es el que predestina, Dios es el que hace, Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que glorifica? Una y otra vez te vas a topar en este pasaje con que Dios hace todo. Es por eso que nosotros cuando hablamos de la salvación nos consideramos monergistas. ¿Qué significa monergistas? Uno es el que hace todo. Uno es el que obra todo en respecto a la salvación. Y es la salvación de Dios como en el Antiguo Testamento se la presentó. Es una salvación que solamente proviene de Él. Y Pablo va a comenzar diciéndonos esto. Esta salvación no ha comenzado en ti. Y va a continuar diciéndonos esto hasta el final de este capítulo. De que es Dios y solamente Dios el que hace, el que logra, el que ejecuta nuestra salvación, el que la mantiene, el que la persevera, el que hace posible, el que la hace real. Es solamente Dios. Esta no es una obra que puede ser hecha por los hombres.
Jesucristo dejó eso claro en Juan capítulo 1 cuando dijo: aquel que me recibe, él no ha sido engendrado por carne ni por sangre, sino esto es de Dios. La salvación de una persona pertenece solamente a Dios, no a nosotros. Y Pablo comienza este versículo 19 hablando de los cristianos, porque a los que antes conoció. Ahora, ¿qué es a lo que Pablo se refiere con esto de haber conocido antes? Palabra griega proorizo. La palabra griega palabra griega progneo, no significa simplemente conocer algo, porque Dios sabe todo, Dios es omnisciente. Hemos cantado hoy día un himno diciendo de que Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios significa de que Él tiene todo conocimiento. Entonces, en realidad, si Pablo simplemente se estuviera refiriendo acá de que Dios conoce todo, eso es algo bastante obvio. Dios conoce todo, Dios sabe todo. Pero esta palabra que Pablo utiliza no solamente significa conocer, tener ese conocimiento de alguien, sino significa conocer a alguien con un propósito. Es por eso que luego Pablo va a hablar acerca de la palabra predestinación. Una mala palabra para muchos, pero una palabra sumamente bíblica. La palabra predestinación. Pero ¿a qué es a lo que Pablo se refiere acá cuando él dice que a los que antes conoció? Como ya he mencionado, Dios conoce todo. 1 Samuel 2, versículo 3 dice que Dios es un Dios de todo saber. Todo saber. Entonces, ¿a qué es a lo que se refiere? Sí, ya sabemos que Dios conoce el futuro. Dios conoce el pasado. Para Él no hay nada escondido. No hay absolutamente nada escondido. Dios sabe absolutamente todo. Entonces, ¿a qué es a lo que se refiere Pablo acá? Algunos han malinterpretado este versículo y han dicho esto, ¿sí? Dios conoce los que van a creer en Él. Eso ya es bastante obvio. Es obvio que Dios conoce quiénes van a creer en Él. Pero aquí este es un punto importante, hermanos, que nosotros por si acaso no creemos como iglesia. Y los que están hoy día van a ser recibidos como miembros, hemos estudiado esto. Algunos dicen de que cuando Pablo dice acá de que él conoce a los que van a creer en Él, y es por eso que los elige. No es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo no está diciendo eso. Algunos, para evitar problemas o evitarse discusiones que muchas veces surgen a través de estas doctrinas o a raíz de estas doctrinas, dicen de que cuando Pablo dice acá de que a los que Dios conoció, se está refiriendo de que Dios vio en el futuro, de que uno de nosotros iba a creer y entonces dijo, como Él iba a creer en mí, entonces lo voy a escoger. Pero una vez más, si esa fuera la razón por la cual Dios nos salva, ¿la salvación sería por gracia o sería por obras? Sería por obras. Dios estaría viendo en el futuro y diciendo, ok, como esta persona va a hacer esto o aquello, entonces la quiero. Entonces sí la recibo. Hermanos, eso no es el Evangelio. La Biblia dice que nosotros no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Vamos a leer más adelante en Deuteronomio 7 cómo Dios mismo le va a decir al pueblo de Israel, ustedes no tienen nada para ofrecerme a mí. Ustedes no tienen absolutamente nada. Dios no necesita nada del hombre. No hay nada que el hombre pueda ofrecerle a Dios. Es más, como Pablo ya nos ha dicho en Romanos capítulo 3, no hay ni uno justo, no hay ni uno que entienda, no hay ni uno bueno, no hay quien conozca a Dios ni quien lo entienda. No hay nadie que busque a Dios. Entonces la Biblia no puede estar refiriéndose a de que Dios conoce de antemano nuestro futuro. Eso es obvio, Él ya lo conoce. Pero Pablo no se está refiriendo específicamente a de que Él simplemente tiene un conocimiento, sino como ya lo he expresado, es de que Él tiene un conocimiento con un propósito. Él tiene un conocimiento con un propósito, de manera particular e individual, con diferentes personas a lo largo de la historia de la humanidad. Dios tiene un conocimiento particular con un propósito y un conocimiento íntimo. Y ahora es aquí algo que quiero que presten atención. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia utiliza esta palabra conocer, no se refiere simplemente a un conocimiento intelectual o tener información en la mente, sino muchas veces la Biblia va a utilizar esta palabra conocer para referirse a una relación íntima con alguien. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se nos relata la historia de Adán y de Eva, y dice de que Dios le regaló a Adán una esposa,
Y entonces cuando Adán y Eva se conocieron, se dice, es cuando estaban ya casados y eran una sola carne. Y la palabra conocer ahí es simplemente un eufemismo para referirse a esta relación íntima que Adán y Eva tuvieron. Más adelante lo mismo se va a decir acerca de las parejas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento igual. Se va a hablar acerca de José, que no había conocido todavía a María. Y no es que no sabía el nombre de María, no es que no la conocía, es que no tenía todavía una relación íntima con ella. Y cuando Pablo utiliza aquí la palabra conocer, se está refiriendo a eso, a un conocimiento, al propósito que Dios tiene de tener una relación íntima con algunas personas. Eso no es con todos, es con algunos. Y a los que antes conoció, dice Pablo. Y se está refiriendo a este propósito que Dios tuvo en la eternidad, de entrar en una relación íntima con algunas personas, aunque a esas personas todavía no habían nacido, aunque esas personas todavía no habían sido creadas. Dios ya había decidido tener una relación íntima con algunos de ellos. Por eso Dios le va a decir, por ejemplo, al pueblo de Israel, Jeremías 1, versículo 5, le va a decir esto al profeta Jeremías. Escucha lo que Dios le va a decir al profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Y antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te separé. Dios le dice al profeta Jeremías, yo ya tenía un plan contigo desde antes de que existas. Yo ya lo tenía en mi mente. Yo ya te conocía, yo ya sabía quién eras. Y yo ya tenía un plan, un propósito específicamente para ti. Desde antes de que nacieras, desde antes de que yo te formase en el vientre, ya te conocí. Y como acabo de explicar, no significa de que Dios simplemente sabía quién era Jeremías, sino como él mismo expresa, ya te separé. Yo ya tenía un plan anticipado para ti. El profeta Amós, mostrándole las palabras de Dios al pueblo de Israel, le va a decir esto, Amós 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora un momento, si la palabra conocer significa simplemente saber y tener información, entonces aquí Dios está diciendo de que solamente conocía a Israel, no conocía a los egipcios, no conocía a las demás naciones, a los asirios, a los sirios, no conocía a los babilonios. No, obviamente no, Dios conoce a todos. A lo que Dios se está refiriendo acá es de que Dios decidió tener una relación íntima y cercana con un solo pueblo. Y es a lo que Pablo se refiere en este pasaje de Romanos 8. A los que antes conoció. Son aquellos en los cuales Dios, antes de crearnos incluso, ya nos tenía en su mente. Aquellos a los cuales Dios ya de antemano había planificado y predestinado tener una relación íntima con aquellas personas. Y Pablo nos dice, es esto lo que sucedió. A los que antes conoció. Es por eso que Jesucristo, cuando venga en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, versículo 14, va a decir, yo soy el buen pastor. ¿Y qué va a decir? Y ojalá vengan algunas ovejas. Ojalá alguien quiera ser mi oveja. Cristo va a decir, no, yo ya conozco a mis ovejas. Yo ya sé quiénes son. Yo soy el buen pastor y el buen pastor conoce a sus ovejas. Conoce quiénes son su pueblo. Conoce quiénes son aquellos por los cuales Él iba a morir. Conoce quiénes son aquellos por los cuales Él iba a entregar su vida. Y en el mismo capítulo de Juan capítulo 10, en ese mismo capítulo, Jesucristo le va a decir a algunos judíos, ustedes no son mis ovejas. O sea, ustedes no las conozco de esa manera. Yo sé quiénes son, pero no los conozco de una manera íntima. El apóstol Pablo va a decir, 2 Timoteo 2, versículo 19, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, a los que le pertenecen, a los que son su pueblo, aquellos que son su hijo, son sus hijos. Conoce. Y Pablo va a decir aquí de antemano. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto a los que conoció antes, sí? Porque a los que antes conoció, ¿cuál es ese antes? ¿Qué antes Pablo se está refiriendo? Vayan conmigo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Y escuchen lo que el mismo apóstol Pablo le va a decir a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente,
Escucha, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes de que el tiempo exista, dice Pablo, Dios ya había predestinado esta salvación. Dios ya la tenía en mente. Dios ya la tenía planificada. A los que antes conoció, ese antes, hermanos, se refiere antes de que todo exista. Ahí en la eternidad, antes de crearnos, antes de que este mundo sea creado, antes de que exista este universo, Dios ya nos tenía en su mente. Dios ya tenía a su pueblo en su mente. Dios ya nos conocía, ya había predestinado, ya había planificado tener una relación íntima con nosotros. Ya sabía quiénes somos, qué es lo que vamos a llegar a ser. Él ya tenía ese conocimiento. Y como dije, este conocimiento tiene que ver con esto de tener una relación íntima con Cristo. De aquellos que iban a llegar a conocer el Evangelio, aquellos que iban a ser parte de su pueblo, iban a ser adoptados por Dios mismo. Por eso Jesucristo en Mateo capítulo 7, algunos falsos cristianos, algunos religiosos pero hipócritas, Jesucristo les va a decir, va a llegar aquel día en el cual ellos me van a decir, Señor, Señor, pero Cristo ¿qué les va a decir? Yo no los conozco, yo no tengo ninguna relación con ustedes, yo no tengo ninguna relación con ustedes. A algunos les va a pasar eso. Pero a los cristianos, Pablo nos dice en este pasaje, Dios ya nos conoció de antemano. Él ya sabe quiénes somos y Él nos conoció con el propósito de entrar en una relación íntima con nosotros. De toda la humanidad, hermanos, caída, de toda la humanidad sumergida en el pecado, muertos en delitos y pecados. Lo que Pablo quiere expresarnos acá es de que Dios desde antes de crear este universo, Él decidió escoger a algunos. Él ya conocía a algunos de manera personal e íntima y los creó específicamente para que lleguen a la salvación. Ahora algunos de ustedes van a decir, eso no es justo. No es justo que Dios ya haya determinado esto desde la eternidad. No es justo de que Dios escoja. Hermano, ¿quieres lo justo? Lo justo es que todos nos vayamos al infierno. Eso es lo justo. Lo justo es que todos seamos condenados. Más bien lo que estamos viendo acá en Romanos 8 y hemos estado viendo en Romanos todos estos meses es de que Dios nos da gracia en vez de justicia. En vez de darnos lo justo que es enviarnos a todos al infierno, Dios ha decidido salvar. ¿Y a quiénes? Pablo nos dice a quiénes, a los que conoció de antemano. Hay personas a las cuales Dios ya había predestinado, las cuales Dios ya tenía en su mente. ¿Para qué? Para salvarlas. Es por eso que Pedro va a decir, 1 Pedro 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios. Ya habíamos sido elegidos según el conocimiento de Dios. Y la palabra presciencia en 1 Pedro 1, versículo 2, es la misma palabra que Pablo va a utilizar acá, prognosis. Y ahora nos conoció para qué, dice el apóstol Pablo, versículo 29, porque a los que antes conoció, también, escucha, los predestinó, griego proorizo. Significa planificar algo de antemano. Y eso es una palabra bíblica, hermanos. La palabra predestinar, que a muchos los pone nerviosos, a otros los hace sudar, a algunos los hace enojar. Pero es lo que Pablo está diciendo acá. Y Pablo acá no está debatiendo, no está confrontando específicamente una falsa doctrina. Lo que Pablo quiere acá es que los cristianos entiendan cuán grande es nuestra salvación. Y lo que Pablo nos está diciendo acá es de que Dios ya había destinado nuestra salvación. La palabra predestinar significa haber definido ya de antemano nuestro destino. La Biblia dice, Dios ya ha definido de antemano el destino de algunos. Dios ya lo tiene definido. Aquellos que van a llegar a la salvación, Pablo dice, ya los había predestinado. Hermano, tu salvación no fue por suerte, no fue al azar, no fue una casualidad cósmica. Es algo que ya había sido predeterminado desde antes de la fundación de este mundo. Es algo que Dios ya había planificado. Dios, escucha bien, si eres realmente cristiano, lo que la Biblia nos dice es que Dios te creó. ¿Para qué? Para que conozcas a Cristo y lo disfrutes a Él por toda la eternidad. Él te creó para salvarte. Literal.
Hemos leído la última vez Isaías 43, vamos a leer más adelante ese pasaje una vez más. Cuando dice a todos los llamados de mi nombre, yo los creé, yo los formé para mi gloria. Esto no es al azar, no es una casualidad. Dios dice, ya los he predestinado. Y si no me creen, vayan conmigo a Hechos capítulo 13. Este es uno de los pasajes que quizás más claramente nos muestran esto. La Biblia no podría ser más clara, ¿sí? La Biblia no podría ser más clara respecto a este tema. Escuchen Hechos capítulo 13. Los apóstoles están predicando el Evangelio. Pablo específicamente con Silas están predicando. Bernabé también está aquí en este capítulo 13. Se habla de él. Entonces están predicando el Evangelio, están predicando acerca de Cristo, de que Él ha muerto por nuestros pecados, de que Él está dispuesto a salvarnos, de que Dios mandó a su único Hijo para tomar nuestro lugar, para vivir por nosotros, morir por nosotros, y que Él resucitó, a diferencia de todos los demás hombres o celebridades o personajes en la historia de la humanidad, Cristo es el único que resucitó, mostrando de que Él es Dios y de que solamente en Él podemos ser salvos. Y escucha lo que va a decir la Biblia después de que los apóstoles estaban predicando, específicamente Pablo. Hechos 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y ahora escucha esto. Y creyeron todos los que estaban, ¿qué dice? Ordenados para vida eterna. De ahí la palabra ordenados fácilmente puede significar los que estaban predestinados para vida eterna. Y esto es algo que la Biblia nos va a relatar de manera explícita. No va a pedir perdón, no va a decir si lo ofende a alguien, sino directo. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y ahora, entre paréntesis, hermanos, este es el motivo por lo cual los apóstoles y también nosotros podemos predicar con confianza, ¿sabías? Porque yo sé de que van a creer aquellos que Dios ha predestinado. Sí o sí, es imposible que no crean, es imposible que no se salven. Entonces puedo predicar con confianza, completa confianza, sabiendo de que Dios va a llamar a los suyos a través del Evangelio, los va a llamar. Y entonces la Biblia nos dice claramente de que habían creído, ¿quiénes? Los que habían sido ordenados para creer. La salvación no es por casualidad, es algo que Dios ya había planificado. Es algo que Dios ya había definido desde la eternidad, el destino de algunos. Y ahora aquí nos encontramos con estas dos cosas, ¿no? De que Dios nos ha conocido. Esto nos hace referencia a lo que ha sucedido, tiempo pasado. Pero Él nos ha predestinado, y esto una vez más en la Biblia está en tiempo pasado, que significa es algo que Dios ya ha planificado. Pero esta predestinación está dirigida hacia nuestro futuro. Nos ha predestinado para llegar a algún lugar. Y esto es importante. Porque Dios ha predestinado a los cristianos para llegar a un punto. Es por eso, hermanos, que no creemos que la salvación se pueda perder. Porque si Dios me ha predestinado para la gloria, adivina dónde voy a llegar. A la gloria. Porque ¿quién puede detener la mano de Dios? ¿O quién puede decirle qué hace siquiera? Daniel 4, versículo 35. Entonces, Pablo nos está haciendo notar eso. Dios ya nos había conocido, ya había planificado, ya había Él definido y decidido tener una relación con ciertas personas en este mundo caído. Y Dios no solamente eso, sino que las ha predestinado para que lleguen a algún punto. Y ahora, esto es importante. ¿A quiénes Pablo le está hablando, sí? Le está hablando a los cristianos de Roma, le está hablando a los cristianos a los cuales les ha enseñado ya todo el Evangelio casi aquí en Romanos, en esta epístola de los Romanos. Esto no está hablando específicamente con los incrédulos, ¿sí? Los incrédulos, yo sé, van a odiar este tipo de doctrinas, las van a odiar con todo su corazón, porque lo que estas doctrinas a los incrédulos les hacen ver es de que ellos dependen completamente de Dios, de que su destino no está en sus manos, está en las manos de Dios, y el incrédulo odia eso. Pero Pablo aquí no le está escribiendo a los incrédulos, le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a los cristianos, y les está haciendo ver cuán grande es su salvación, de que no es una casualidad cósmica en este tiempo, sino que es algo que Dios ya había definido desde la eternidad, y lo ha predestinado para que llegue a la eternidad, para que llegue a la eternidad.
Ahora, ¿por qué nos predestinó Dios? Esta es una pregunta que ya he respondido, pero la voy a profundizar un poco más. ¿Por qué es que Dios nos habrá predestinado? Y para eso les voy a rogar de que vayan a Efesios capítulo 1. Y hemos leído este pasaje al principio, en la segunda lectura. Y esto es importante. Ya he respondido de alguna manera el por qué Dios nos predestina. Algunos dicen porque Él vio en el futuro de que íbamos a ser buenitos y dijo, a ese sí lo quiero. Si ese fuera el caso, hermano, Dios no tendría por qué escoger a nadie, porque nadie es bueno, dice la Biblia. No hay ni uno justo. Entonces, ¿por qué Dios me predestina? ¿Por qué? Efesios 1. Déjenme hacerles notar varias cosas. Y Pablo, una vez más, en Efesios, esto es importante, ¿sí? Pablo le está escribiendo una carta a una iglesia en Éfeso. Y a los que creen que estas doctrinas son muy controversiales, escucha, Pablo va a comenzar el capítulo 1 de Efesios hablando de estas doctrinas. Así, directo. Por lo menos en Romanos se tardó 8 capítulos. Pero en Efesios va a ir directo al grano. Y lo que Pablo quiere es en 3 capítulos a los hermanos de Efesios hacerles entender cuán grande es el Evangelio, cuán grande es la gracia que hemos recibido. Y una de las primeras cosas que Pablo va a mencionar es ¿qué? La predestinación. Y sin disculparse, sin pedir perdón. Y Pablo, escucha cómo comienza el versículo 3, Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Algo que notar, hermanos, 3 veces Pablo, comenzando esta sección, va a mencionar la palabra bendición, bendición, bendición. La predestinación, la elección, no es una maldición, hermano, es una bendición para los cristianos. Es algo por lo cual realmente adorar y bendecir al Señor. Y Pablo va a hablar, enseguida va a hablar versículo 4, versículo 5 acerca de la elección, de la predestinación. Pero primero va a decir, bendito sea Dios por la bendición que hemos recibido. Es porque la gente no entiende estas doctrinas que probablemente no alaba a Dios como debería alabarlo. Es porque la gente no entiende realmente cuán grande es la gracia de Dios en la salvación, que probablemente no ve el Evangelio realmente como la más grande bendición que tenemos. Pero Pablo lo ve como una bendición. Para Pablo no es controversial esta doctrina. Es una bendición poder conocer esto. No es algo ni siquiera para debatir. Es una bendición. Es algo por lo cual alabar a Dios. Y a un cristiano, a un verdadero cristiano, es eso lo que le va, cuando entendemos estas doctrinas, es a lo que nos va a llevar, es a lo que nos va a guiar, a bendecir a Dios. ¿Y por qué tanta bendición? Pablo, escucha el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora aquí Pablo va a mencionar y una y otra vez va a repetir en este pasaje, en Él, en Cristo, en el amado. Él no te escogió, escucha bien, por quién eres tú, sino por lo que Cristo iba a ser. No te escogió por cuán bonito eres, o por lo que ibas a llegar a ser, o por todas tus buenas obras, ni siquiera por tu fe, sino en Cristo. Dios nos escogió sabiendo lo que Cristo iba a hacer por nosotros, sabiendo de que nosotros íbamos a hacer un regalo para Cristo, y Él iba a venir a morir por su pueblo. En Él es que nos escogió. Escucha lo que continúa diciendo. En Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice, a los que antes conoció. ¿Antes cuándo? Antes del tiempo, hemos visto Tito 1:2. Y ahora aquí Pablo nos dice antes de la fundación del mundo. Antes de que todo haya sido hecho. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, escucha, en amor, habiéndonos predestinado. Es por eso que comencé este sermón preguntándoles, ¿qué te haría sentir más amado? ¿Qué te haría reconocer el amor de Dios? ¿El que Dios dejó tu salvación al azar? ¿O el que Dios te predestinó para ser salvo? Y Pablo acá, versículo 5, Efesios 1:5, algún momento lo estudiaremos a detenimiento, involucra el amor con la predestinación. Para Pablo la predestinación no es algo que nos hace ver cuán malo es Dios, más bien cuánto Dios ama. Cuánto Dios ama. Él ya nos había amado, dice Pablo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El que tú llegues a ser hijo de Dios, Pablo dice, no es por casualidad, es porque Él ya te había destinado para esto. Para eso es que envió a su Hijo, para eso es que Cristo murió en la cruz. Escucha el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia,
una vez más para alabarlo a Él. Los que no creen en la elección, los que no creen en la predestinación, realmente no pueden adorar a Dios como debe ser adorado. Porque Pablo nos dice aquí en Efesios de que el conocer estas doctrinas, la elección, la predestinación, ¿son para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y eso es lo que va a suceder si realmente las entiendes. Por algún motivo, hermanos, en teología, estas doctrinas que estamos estudiando ahora, se les llama ¿cómo? Para muchos son una desgracia. Para nosotros, las llamamos las doctrinas de la gracia. Estas doctrinas son más bien las que nos muestran cuánta gracia Dios nos ha mostrado. Estas doctrinas más bien nos muestran cuánto amor, cuánta misericordia hemos recibido de Dios. Y Pablo nos especifica que tienen ese propósito. Él nos ha escogido, nos ha predestinado, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Pero ahora la pregunta que quería responder es ¿por qué Dios nos ha predestinado? Y eso está terminando el versículo 5 de Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escucha bien esto, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, simplemente es eso lo que la Biblia nos dice. Porque Él quiso. Porque Él hace lo que Él quiere. Vamos a estudiar esto en Romanos 9. Y estoy, hermanos, con ansias de llegar a Romanos 9. Donde Pablo va a decir, Dios ama al que Él quiera. Y al que Él quiera, escucha bien esto, abandona. Él no está obligado con nadie. Él hace según su propia voluntad. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, Pablo nos va a decir, ¿sí? Porque Dios no tiene ninguna obligación con nadie. El amor de Dios es algo que nace solamente de su pura voluntad. El amor de Dios no es coaccionado, no es manipulado, no es obligado por nadie. Por eso Pablo va a decir, ¿por qué Dios nos predestinó? ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Por qué Dios nos amó? Porque Él quiso, dice Pablo. Y si no queda claro, escucha el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, una vez más la palabra predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? Del libre albedrío de la gente. Eso es lo que creen los arminianos. Eso es lo que cree la mayoría de las religiones en nuestra época. De que Dios está ahí en el cielo y dicen ellos, no, Dios es un caballero esperando a ver, ¿sí? Si el libre albedrío de las personas lo van a aceptar. Y Él está ahí tocando a tu puerta a ver si tú le abres. No, hermano. No hay puerta que pueda detener a Dios. No hay libre albedrío que pueda detener a Dios a hacer su voluntad. Y Pablo dice acá, Él nos predestinó. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No hay quien pueda detenerlo. Es porque Él quiso. No es porque Él vio algo en ti, en el futuro. Es porque en el pasado simplemente Él quiso. Él ya sabía quién ibas a ser. Él ya sabía qué pecados ibas a cometer. Y Él dijo, no importa, aún así, voy a mandar a mi hijo a morir por esa persona. Voy a salvar a esa persona. Voy a salvarlo. Y no hay quien pueda detenerme. Y es lo que Pablo nos expresa aquí en Efesios. Es por el puro afecto de su voluntad. Es simplemente porque Él decidió amarlos. Porque Él decidió amar, como hemos leído en Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. ¿Por qué? Dice Dios al pueblo de Israel, yo los he escogido a ustedes. Pero no porque ustedes sean el mejor pueblo que pudo haber encontrado. Es más, ustedes son lo más insignificante que hay. Muy parecido a lo que Pablo dice en 1 Corintios 1. Cuando Pablo habla de la iglesia y habla de que Dios escoge a ¿qué? A lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los que se creen sabios, entre comillas. Dios lo mismo le dice al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, yo los escogí a ustedes, pero no porque ustedes tengan algo por qué ofrecerme, sino simplemente porque los amé, simplemente porque los amé. Y eso es lo que Pablo nos está expresando en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, continuando en este versículo, vamos a encontrar la respuesta a aquellos que dicen esto. Y yo he escuchado gente que dice esto, ¿sí?
Si le decimos a las personas que la salvación no se puede perder porque Dios ya los ha predestinado para que lleguen a la gloria, entonces la gente va a vivir van a empezar a pecar, dicen, ¿sí? Van a empezar a vivir en libertinaje. Es más, una vez escuché a un hombre decir esto: si yo no puedo perder mi salvación, bueno, mañana mismo me voy al prostíbulo. Igual no voy a perder mi salvación. Escucha lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, pero ahora, ¿para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Sí. No me digas que eres predestinado, ¿sí? Si resulta que no estás siendo hecho como Cristo. Dios dice eso acá, ¿sí? Él nos predestinó ¿para qué? Para que lleguemos a ser como ¿quién? Como Cristo. Ahora, yo sé que hay personas que han utilizado esta doctrina, ¿sí? Para guiar a su gente al libertinaje. Esta doctrina no nos guía al libertinaje, hermano. Para nada. Más bien nos hace alabar a Dios y querer honrarlo aún más. Y este pasaje nos dice que a los que Dios predestinó, como vamos a ver más adelante, para que lleguen a la gloria, son los mismos a los cuales Dios ha escogido ¿para qué? Para que sean como Cristo. Para hacerlos como Cristo. Para hacernos como Cristo. No me digas que eres predestinado y escogido y resulta que Dios no está haciendo este proceso en tu vida en el cual te está haciendo día a día, semana tras semana, mes a mes, año tras año, más como Cristo. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros, hacernos como sus hijos, como su propio Hijo, como Cristo. Entonces es completamente incoherente. Es completamente incoherente y absurdo personas que dicen de que esta doctrina guía a las personas más bien a vivir en inmoralidad o en libertinaje. Para nada. Más bien porque escucha bien, porque la elección, porque la predestinación es cierta y es verdad, es de que existe un pueblo en este mundo el cual está siendo hecho más como Cristo. Los cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, ¿o no? Porque seguimos a Cristo. Y esto es algo que Dios mismo está haciendo en nosotros. Él tiene este propósito con cada uno de nosotros. Y esto es clave, hermanos, porque la elección, la predestinación está ligada con la santificación. Está ligada con ese proceso al cual Dios nos va a hacer cada vez más como su único Hijo, como Cristo, como el Mesías. Escucha lo que Pablo va a decir en 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Escucha cómo Pablo va a ligar este tema de la elección con la santificación. 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Ahora una vez más, igual que en Efesios, Pablo va a comenzar alabando a Dios, dando las gracias a Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿qué dice? De que Dios os haya escogido, ¿sí? Desde el principio para salvación. Esta doctrina, hermanos, es inescapable, es ineludible. No se puede, tienes que cerrar tus ojos a la Biblia para no creer en esto. Porque una y otra vez Pablo la va a repetir. Y no solo Pablo, Jesucristo también en los evangelios, como vamos a ver más adelante. Y Pablo dice, pero nosotros debemos dar gracias, ¿por qué? Porque ustedes han sido amados por el Señor y Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Ahora escucha, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo va a unir estas dos cosas. Aquellos que son escogidos, adivina qué va a pasar en ellos. También van a ser santificados. También van a ser santificados. Aquellos que son escogidos, predestinados, Dios no los deja igual. Cuando llegan a Cristo, Dios les da una nueva vida. El Espíritu Santo mismo les da una nueva vida. Y ahora los guía por un camino completamente distinto al que antes vivían. El camino de la santificación, como lo menciona el profeta Isaías. Ese camino por el cual Dios nos está haciendo cada vez más como Cristo. Y ese es el propósito que Dios tiene con aquellos que Dios ha predestinado, ha elegido. Entonces es absurdo que una persona utilice la doctrina de la predestinación, ¿para qué? Para vivir en pecado. Porque si has sido predestinado, más bien la Biblia nos dice, vas a ser más como Cristo. Y Dios va a cumplir ese propósito. Y ahora es interesante de que en este pasaje se nos menciona la palabra imagen, para que seamos hechos a imagen de Cristo.
Hermano, en el Edén, cuando Dios nos crea, ¿qué dice la Biblia? Hemos sido hechos a imagen de ¿quién? De Dios. A imagen y semejanza de Dios. Llevábamos su imagen. Pero cuando el hombre peca, esa imagen se corrompe. Esa imagen se distorsiona. Es por eso que la Biblia luego en Génesis 5, versículo 3, nos va a decir de que cuando un hombre nace en este mundo, ya no solo nace con la imagen de Dios, sino también nace con la imagen de Adán, del pecado de Adán. Pero Pablo nos menciona en este libro de que Dios está restaurando nuestra imagen original. Dios está restaurando la imagen con la cual Él nos ha creado, la imagen de Cristo, la imagen de su propio Hijo. Y ahora una vez más, déjenme preguntarles, si Dios tiene este propósito para los que ha predestinado, ¿será que hay alguien que pueda detener de que Dios cumpla ese propósito? La última vez que leí mi Biblia, Pablo dice en Filipenses 1, versículo 6, la buena obra que Dios comienza, ¿qué dice? La va a perfeccionar hasta el día del Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no me estoy inventando. Aquí encontramos que el propósito de Dios es hacernos como Cristo. Y el apóstol Pablo va a decir que la buena obra que Él comienza en nosotros la va a terminar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiere lo hace, dice el salmista, Salmo 115, versículo 3. Porque Él va a cumplir su propósito en mí, Salmo 138, versículo 8. Él va a cumplir su propósito, es imposible que no lo cumpla. Y es acá donde encontramos esto. Es por eso que lo que estamos viendo en estos versículos es el fundamento de lo que vamos a ver la próxima semana. Como nada nos puede separar del amor de Cristo, nada puede hacer que perdamos nuestra salvación. Y este propósito está ligado, escucha, no solamente con nuestra gloria. Este propósito de habernos predestinado para que seamos como Cristo, no solamente está ligado con tu beneficio, sino algo muy llamativo en este versículo 29, es de que este propósito, esta predestinación, esta elección, escucha muy bien esto, está ligada con la preeminencia de Cristo, para que Cristo sea glorificado, para que Cristo tenga preeminencia sobre todo su pueblo. Escucha el versículo 29, el final. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahora escucha, esto es algo que realmente tiene que llamar tu atención. La salvación no es específicamente para ti. El fin último no eres tú. El fin último es que Cristo sea glorificado. Que Cristo tenga un nombre por sobre todo nombre. Escucha versículo 29, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora es aquí donde realmente lo que me llama la atención es esto de primogénito. ¿Por qué? Para muchos de nosotros quizás no va a tener mucho significado. Ser primogénito en nuestra época no tiene mucho significado, sinceramente. Para muchos, no estoy diciendo que para todos. Pero en la época de Pablo, en la cultura judía, ser el primogénito significa tener la preeminencia sobre una casa, ser aquel que se merece toda la herencia, ser el preferido del padre de alguna manera, ser aquel que se merece la honra más que los demás. Y escucha, la salvación no solamente tiene el objetivo de hacerte como Cristo, sino tiene el objetivo último de que Cristo tenga la preeminencia sobre un pueblo, de que Él sea el primero, de que Él sea el honrado, de que Él sea aquel que glorificamos y alabamos y honramos, de que Él tenga, como ya he mencionado, un nombre que es sobre todo nombre. Escucha, Dios no mandó a su Hijo, Dios no lo hizo morir en una cruz y sufrir toda nuestra condena para que Él no tenga la preeminencia, para que Él sea uno entre muchos. No, es para que Él sea el primero entre todo un pueblo el cual Él ha salvado. La salvación tiene ese propósito, que Cristo sea glorificado. Y Dios va a cumplir ese propósito. Dios va a cumplir ese propósito. Se lo prometió desde el Antiguo Testamento. Se lo prometió desde antes de la fundación de este mundo. Por eso Salmos 2 va a decirle Dios a su Hijo, siéntate, yo te voy a dar por herencia a las naciones. Por eso Dios le va a decir a su Hijo, Salmo 110, yo voy a poner a todos tus enemigos bajo tus pies y tú vas a tener un pueblo que te sirva.
Tú vas a ser el primero entre muchos. La salvación, hermanos, tiene el propósito de que Cristo sea glorificado, de que Cristo sea el primero entre nosotros. Y eso es lo que sucede con los cristianos, ¿sí o no? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es nuestro rey, nuestro profeta y sacerdote. Entonces, si la salvación, hermanos, tiene este propósito de que Cristo sea elevado a ser el primero entre muchos, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Por eso es que la Biblia dice de que va a llegar el día en el que toda rodilla se va a doblar delante de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Y Cristo es su único hijo. Cristo realmente es el único hijo por naturaleza de Dios. Pero Él en su gracia ha decidido darle hermanos. Darle hermanos. Y nosotros tenemos la bendición, el privilegio de poder ser llamados sus hermanos, como el autor de Hebreos va a decir, de que Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Pero Cristo tiene ciertas diferencias con nosotros, porque Él es el primogénito entre todos. Él es el primero, Él es el digno, Él es el heredero de todo. Por eso Pablo ya nos dijo antes que nosotros somos coherederos con Cristo. Nosotros heredamos junto con Él, porque Él, como el primogénito, es el que se merece todo, absolutamente todo. Y la salvación, hermanos, tiene ese propósito. Glorificar a Cristo, poner a Cristo en preeminencia sobre un pueblo. Y Dios va a cumplir ese propósito. Y entonces, versículo 29, Pablo nos dice: a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen como Cristo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora, si esto no fuera suficiente para mostrarnos de que la salvación no se puede perder, Pablo nos va a mostrar el versículo 30, una cadena. Y en teología se la conoce así, como la cadena de la salvación. Algunos en latín, el ordo salutis, el orden de la salvación. Es una cadena la cual es inquebrantable. Escucha lo que Pablo va a decir en los versículos 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es una cadena, hermanos. Y como les dije desde el principio, y lo voy a decir hasta el final, nos muestra de que esta salvación comienza en la eternidad y termina en la eternidad. No va a tener fin. No va a tener fin. Comenzó en la mente de Dios antes de que el mundo y el tiempo sean creados y va a terminar con Dios en la eternidad. Incluso estoy utilizando mal esa palabra terminar, porque en realidad nunca va a terminar. Pero va a llegar allá. Y Pablo nos dice: a los que Él predestinó. No voy a volver a explicar lo que significa la palabra predestinar. Pero quiero hacerles notar algo muy importante, y es de que en este versículo 30 todas las palabras están en tiempo pasado. Pasado auristo específicamente. Algo que ya sucedió, dice Pablo. Y a los que predestinó, dice Pablo, ¿qué es lo que sucede? Ojalá lleguen, dice Pablo. No. A ellos también llamó. Ahora hemos hablado del llamado hace 2 semanas, en el versículo 30, en el versículo 28, perdón. Pero déjenme recordarles algunas cosas. Cuando Pablo dice acá, a los que llamó, hermano, no es como alguien que está llamando por teléfono y quizás no te contesten. Cuando Pablo utiliza acá la palabra llamar, y normalmente en el Nuevo Testamento, la palabra llamar hace referencia al llamado eficaz, o a lo que también se conoce como el llamado irresistible. Es un llamado que nadie puede resistir. Es un llamado que cuando Dios lo hace, la persona no puede resistirse, ir a Dios, ir a Cristo. Es un llamado eficaz. Dios nunca falla. Él cuando llama a alguien, esa persona lo sigue. Jesucristo nos dejó eso claro. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesucristo, ¿y qué hacen? Y me siguen. Y me van a seguir. Es imposible que no me sigan. ¿Por qué? Porque conocen mi voz y yo las conozco. Entonces, a los que predestinó, ¿qué va a hacer Dios? En su momento los va a llamar. A los llamados de su nombre para gloria suya los ha creado y los ha formado. Ya he mencionado Isaías 43. Dios los va a llamar.
Dios los va a atraer hacia sí mismo. Es la gracia irresistible. Es un llamado interno que yo no puedo hacer en ti. El predicador no puede hacer esto. Yo no puedo hacer eso. Solo Dios puede hacer. Yo puedo llegar a tus oídos. Dios es el que llega al corazón. Dios es el que cambia el corazón. Pero ahora aquí tengo que evitar ciertos errores que algunas personas han cometido. Entonces algunos hipercalvinistas les llaman, dicen esto: entonces como Dios va a llamar, entonces ¿para qué vamos a predicar? ¿Sí? Ni se te ocurre acusarnos de eso, hermano. Antes de acusarnos de eso, por si acaso todos los viernes tenemos evangelismo a las 6:30. Y el pastor José está muy involucrado en esto de evangelizar, y todos queremos estar involucrados en esto de evangelizar y predicar el evangelio. Entonces nadie nos acusa de que no evangelizamos, por si acaso. Eso es una acusación sin ningún fundamento. Pero algunos dicen, y cuando leen este versículo, lo que normalmente hace la gente que no interpreta bien la Biblia, lee un versículo pero no toma en cuenta todo el contexto en la Biblia, no toma en cuenta Romanos 10, vamos a llegar más adelante a Romanos 10, donde Pablo va a decir, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Cristo. Entonces nosotros no estamos diciendo en ningún momento como Dios va a llamar a los suyos, entonces ¿para qué predicamos? ¿Estaría perdiendo mi tiempo ahorita o no? Nosotros no creemos eso, por si acaso. Y vayan conmigo una vez más a 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Sé que es la segunda vez que los llevo a ese versículo, pero es para que noten algo. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13, hemos visto que Pablo habla de la elección, de que Dios nos ha escogido. Y ahora escucha el versículo 14. ¿Cómo es que Dios llama a los suyos? Versículo 14. A lo cual os llamó. Pablo dice a los escogidos, lo mismo que Romanos, Dios los ha llamado. Ahora, ¿cómo los ha llamado? Esto es algo interesante en Dios. Él podría llamarlos solo, ¿sí? Él no necesita de nadie. Pero Él ha decidido por algún motivo darnos el privilegio de poder ser instrumentos que Dios utilice para llamar a su pueblo. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante, ¿qué dice? Nuestro evangelio. Para alcanzar gloria de nuestro Señor Jesucristo. A lo cual os llamó mediante, ¿qué dice? Nuestro evangelio. Dios es el que llama, pero Dios utiliza, la Biblia nos presenta la predicación del evangelio para llamar a su pueblo, para llamar a su pueblo. En algún momento, tú sabes, alguien te predicó, y no fue por la oratoria del predicador, no fue por su buen parecer, no fue por sus buenos chistes o su amabilidad, o cuán amigable era, no fue por nada de eso. Sino fue que Dios utilizó esas palabras, ¿para qué? Para transformar tu corazón, para abrirte la mente y los oídos hacia la verdad. Entonces el llamamiento, hermanos, por si acaso cuando hablamos del llamamiento eficaz, algunos dicen, entonces pues ya no hay que predicar porque Dios los va a llamar igual. No, la Biblia nos dice de que Dios va a llamarlos como a través de la predicación. Así es como Dios los llama. Por eso nosotros no tenemos la responsabilidad, Pablo nos dice, de predicar ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Porque sabemos de que Dios, si va a llamar a alguien, es a través de la predicación de la palabra. Pero este llamado es interno, este llamado es profundo, este llamado, escucha bien, es sobrenatural. Escucha lo que Pablo le va a decir a Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo es que se manifiesta el llamado de Dios en una persona? Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. El llamamiento, la salvación a la cual Dios nos llama, se manifiesta ¿por qué? Por el nuevo nacimiento. El llamado eficaz viene acompañado del nuevo nacimiento. Es más, el llamado eficaz, podríamos decir, es el que produce el nuevo nacimiento. El llamado que Dios nos hace internamente es el momento en el cual Dios nos da una nueva vida, nos transforma, nos hace nacer de nuevo en las palabras de Jesucristo, Juan capítulo 3, versículo 3.
Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Escucha este orden, ¿sí? Escucha el orden de la salvación. Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó, ¿qué hizo? Justificó. Hemos estudiado de la justificación, solo déjenme recordarles un poco. ¿Qué significa la palabra justificar? ¿Qué significa la palabra justificación? Declarados justos. No dice que nos hace justos. Nos está haciendo como Cristo, sí, pero eso va a llegar, vamos a llegar a la meta en la eternidad. Pero nos declara justos, eso es lo que significa la justificación. Nos declara de manera legal justos, sin culpa. Ya hemos estudiado esto en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermano, cuando Dios predestina, dice Pablo, llega un momento puntual en la vida de una persona en la cual Dios lo llama a aquel que ha predestinado, y ¿qué hace? Dios lo declara justo. Lo declara justo. Y ahora algunos de acá y muchos de nosotros nos hemos preguntado esto. ¿Qué viene primero, hermano? ¿La fe o el nuevo nacimiento? ¿Cómo respondes a esa pregunta, hermano? Me va a decir realmente si estás entendiendo el Evangelio o no, ¿sí? O estás entendiendo las exposiciones que estamos haciendo o no. Lo primero es el nuevo nacimiento. Y es lo que Pablo nos muestra acá. El llamamiento eficaz viene acompañado de este nuevo nacimiento. Y este es el orden. Dios primero nos llama. Como a Lázaro le dice, levántate de la tumba, nos da una nueva vida, nos llama afuera de la tumba. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a Cristo, ponemos nuestra fe en Él, porque ya tenemos nuestros ojos abiertos. Y entonces cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ¿qué pasa? Dios nos justifica, nos declara justos. Y ese es el orden de la salvación. Dios predestina, llama, nos atrae hacia Él, nos da una nueva vida. Nos abre los ojos, nos da vida para que podamos creer. Antes del llamamiento eficaz no podemos creer. Por eso la Biblia va a decir de que la fe es un regalo de Dios. Filipenses capítulo 1. Y entonces nos llama, nos da una nueva vida y ahora podemos creer. Y creemos en Cristo y entonces ¿qué es lo que sucede? Dice Pablo, Dios nos justifica, nos declara justos. Al que no conoció pecado, dice Pablo, lo hizo pecado por ti, para que tú seas justicia de Dios en él. La vida que Cristo vivió, Dios te la regala como si tú la hubieras vivido. La condenación que tú deberías sufrir, Cristo ya la pagó, dice Dios. Entonces podemos estar a cuentas. Entonces ya no me debes nada. Entonces ya no hay más culpa. Entonces a los que están en Cristo Jesús, Romanos 8, versículo 1, ya no hay más condenación. Porque soy justo. He sido declarado justo. ¿Por quién? Por Cristo. No por lo que yo hago, por lo que Cristo ya hizo por mí. Entonces escucha este orden en el que Pablo nos dice que las cosas se dan. Predestinación, llamamiento, justificación. ¿Y ahora qué va a suceder? En el camino quizás algunos se pierdan, dice Pablo. Después de todo esto, después de que Dios predestina, llama, justifica, lo siento hermanos, tal vez la mitad solamente lleguen. ¿No dice eso Pablo, sí o no? Escucha el versículo 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, ¿qué va a suceder? A estos también glorificó. Y ahora que esto es importante porque la glorificación nosotros la entendemos como algo futuro, ¿sí o no? Algo que recién va a llegar. Pero Pablo aquí la presenta como algo pasado. Eso es algo que hacían los judíos en su literatura cuando hablaban de algo que es imposible que no suceda. Cuando se referían a algo que es imposible que no suceda, lo mencionaban como algo que ya sucedió. Jesucristo, por ejemplo, va a hacer esto en Juan capítulo 17, versículo 4. Jesucristo va a orar a Dios y le va a decir, Dios, ya he cumplido la obra que me diste. Un momento, en Juan 17 todavía Cristo no ha ido a la cruz. Todavía no ha muerto y no ha resucitado. Pero Cristo, como sabe de que ya es un hecho, es algo que no puede cambiar, es algo que va a suceder sí o sí, Jesucristo le dice a Dios, ya está hecha la obra. Ya está hecha la obra. Es lo mismo que Pablo está haciendo acá. A los que Él predestinó, a los que Él llamó, a los que Él justificó, a Él los glorificó. Por eso Pablo va a decir en Efesios, capítulo 2, de que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ya está hecho.
nada puede cambiar la salvación que Él nos ha regalado. Absolutamente nada puede cambiar la salvación que nos ha regalado. ¿Será que Dios puede predestinar a alguien, llamar a alguien, justificar a alguien para que luego ese alguien se pierda? No, es imposible. A los que Él justificó, Él glorificó. Déjenme darles algunos pasajes de respaldo en el Antiguo Testamento. Salmo 97, versículo 10. Él guarda las almas de sus santos. Salmo 37, versículo 28. Él guarda las almas de sus santos, escucha, para siempre serán guardadas, dice el salmista. Salmo 121, versículo 7. Jehová guardará tu alma. Salmo 138, versículo 8, que ya lo he mencionado. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ahora escucha las palabras mismas de nuestro Salvador, Juan capítulo 6, y vayan conmigo a Juan. Y escucha las mismas palabras de Jesucristo. Decir que la salvación de un cristiano se puede perder sería como decir que Cristo, escucha, no cumplió la obra que Dios le dio que haga. Sería como decir que Cristo no cumplió la obra que su Padre le dio que haga. Por eso les comencé diciendo de que si no creemos en esta doctrina es como decir que lo que Cristo hizo fue en vano, no sirvió realmente y no se cumplió como Él dijo que debería cumplirse. Escucha Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo el que me diere, ¿qué dice? No pierda yo nada. ¿Sabes qué significa la palabra griega nada, hermano? Nada, cero, ni uno solo, ¿sí? De todo el que me da, dice Cristo, la voluntad de mi Padre es de que yo no pierda ni a uno solo, sino que lo resucite en el día postrero. El mismo orden que Pablo nos ha dicho. A los que el Padre me da, ¿quiénes son ellos? Los que ha conocido, los que ha predestinado. Los que el Padre lleva a Cristo, a los que llama. ¿Y qué va a hacer Cristo? No va a perder ni uno, los va a glorificar. Es imposible que pierda alguno. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Vayan conmigo a Juan 10. He mencionado este pasaje varias veces, pero déjenme hacerles notar el versículo 27 al 29. Juan 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Escucha lo que Cristo dice: para que una de mis ovejas se pierda, tendría que existir alguien más poderoso que yo, alguien más poderoso que mi Padre. Para que alguna de mis ovejas se pierda, tendría que haber un ser más poderoso que Dios mismo. Y Dios dice, no, Cristo dice, imposible, imposible. Hermanos, si estás en Cristo, si has llegado al Evangelio, si has entendido todo lo que hemos estado estudiando en Romanos, cuán grande es la gracia que Dios nos muestra en Cristo, cuán grande es su misericordia, cuán grande y profunda es su muerte. Cuán excelsa es su muerte. Si llegaste realmente al Evangelio, escucha, estás seguro. Esa salvación no se puede perder, porque es una obra de Dios de principio a final. Él te conoció, Él te predestinó, Él te va a hacer como Cristo. Él va a cumplir su propósito de que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Él nos muestra en este pasaje de que la salvación es una cadena inquebrantable desde la eternidad hasta la eternidad. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Y es basado en esto, hermano, que déjenme terminar este sermón leyendo el final de este capítulo. Es basado en lo que Pablo nos ha dicho, versículos 28, 29 y 30, que escucha lo que Pablo va a decir. Vamos a estudiar esto la próxima semana, pero solamente escucha. Ahora vas a entender lo que Pablo quiere decir en los siguientes versículos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, Señor. Te agradezco, Señor, esta mañana por tu misericordia y por este tiempo que nos das, Señor, de predicación de tu palabra. Y te ruego, Dios, de que tú nos ayudes a entender la grandeza de la salvación que tú nos has regalado. Cuán grande es tu misericordia, cuán grande es el Evangelio, cuán grande es la obra que Cristo ha hecho con su vida perfecta, con su muerte expiatoria. Y cuán seguros estamos en ti si realmente hemos creído, Y te ruego, Señor, que nos ayudes a entender y apreciar y amarte al saber de que si hemos creído, esto no es algo que ha sido causado por nosotros, sino es algo que tú ya habías tenido predestinado. Es porque tú me habías escogido desde antes de haberme formado en el vientre de mi madre, que hoy día puedo creer, que hoy día podemos creer. Ayúdanos, Señor, a alabarte realmente, a honrarte, a amarte, Señor, al entender cuán grande es la salvación que tú nos regalas, que tú nos das. Y te agradezco, Dios, porque tu palabra es tan clara, a pesar de que muchos no pueden verla. Y te rogamos, Señor, de que tú puedas abrir los ojos de aquellos que no entienden, que no pueden ver, que no pueden entender cuando leen estos pasajes y que lamentablemente denigran, subestiman, desprecian realmente tu evangelio y la salvación que tú has provisto para tu pueblo. Te ruego, Dios, misericordia y que nos ayude, Señor, a no pelear por estas doctrinas, sino más bien unirnos y alabarte, Señor, por cuán grande es la salvación que tú nos has dado. Te agradezco, Dios, por tanta misericordia. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Dios, por Cristo. Te agradezco, Dios, por tu soberanía. Porque tú, Señor, no hay nadie más grande, no hay nadie más fuerte, no hay nadie, Señor, que pueda evitar que cumplas tu propósito en mí. Por lo cual, Señor, estoy seguro. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.